enseñaron, lo primero que nos enseñaron cuando llegamos a la iglesia, no sé si te pasó a ti o a mí nomás, pero el primer texto que yo me aprendí era Dios es amor, primera de Juan 4:8. Y se me hace tan curioso que es algo que nos enseñan desde niños, que Dios es amor. Sin embargo, no comprendemos muchas veces nosotros, no entendemos nosotros la magnitud de lo que significa que Dios es amor. Dios es amor, no Dios es porque a veces creemos que el amor de Dios es limitado y no. Dios es amor en su totalidad, Dios es amor. Dios no te da amor, Dios no viene a darte amor, Dios es amor en su totalidad. Dios te llena de amor completamente. En todos los ámbitos de tu vida Dios te llena de amor. Yo estaba pensando en esto y recordando esta situación de que Dios es amor. Y quiero hacer énfasis en esto, ya que es algo que es muy importante para nosotros comprender el amor de Dios, hasta dónde llega a nosotros, hasta dónde nos alcanza su misericordia con su grande amor, ya que dice su palabra que Él nos amó con amor eterno. Con amor eterno nos amó el Señor. Un amor que sobrepasa el entendimiento, sobrepasa las intenciones de todo entendimiento lo sobrepasa el amor de Dios. El amor de Dios va más allá de todas las cosas y más allá de todas las situaciones que nosotros podamos comprender y entender. Y ahí es donde quería yo entrar, en el hecho de que Dios es amor. Y te quería platicar algo que a mí me pasó, lo cual entiendo si tú fuiste herido y tú fuiste lastimado tal vez por alguien que tú amabas, alguien que tú querías, alguien en el cual tú habías refugiado tu confianza. Tal vez fue tu padre, tu madre, tu mejor amigo, tu hermano, el que te lastimó, el que te dañó, el que vino a hacer que tú perdieras esa fe y ese amor que tenías por Dios. Pero déjame decirte que si esta persona te hizo eso y profesaba que creía en Dios, que era cristiano, que amaba a Dios, déjame decirte que si esta persona te lastimó, te dañó en alguna manera, es porque no tenía el amor de Dios en su corazón, ya que el amor de Dios dice que es total. Por eso la palabra del Señor dice que primero amemos a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra del Señor que el mismo Señor Jesús dijo que eran los dos principales mandamientos que Él dejaba. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no lo vas a lastimar. No te vas a lastimar a ti mismo, no te vas a cortar, no te vas a herir a ti mismo. Y asimismo no vas a herir a tu prójimo, porque el amor que habita en ti es mayor por ti mismo. Entonces, si te amas a ti mismo, no quieres tú dañar a la otra persona, no quieres tú hacer daño a la otra persona, porque vas a hacer un daño como si te lo hicieras a ti mismo. Y realmente, por eso Dios dio estos dos mandamientos como principales. Y ahí es donde radica todo. Si tú amas, no engañas, porque el amor te lleva a no engañar. Si tú amas, proteges, porque amas, proteges. Si a ti alguien te va a golpear, lo primer instinto es cubrirte para que no te den el golpe. Y así debe de ser por tu prójimo. Si tú ves que algo va a golpear a tu prójimo, lo tratas de proteger. Porque el amor de Dios que pone en los que lo aman, te lleva a ser así. Si alguien te hirió, alguien te lastimó, o alguien te comentó, te dijo algo que te hirió en tu vida, créeme que fue porque esa persona no tenía el amor de Dios en su corazón. Tenía una religiosidad, tal vez, tenía una creencia de lo que era Dios, pero no tenía el amor de Dios en su corazón. Tenía la ley, tal vez, que es la que nos hace juzgar, nos hace decir que esto está bien, esto está mal, pero no es el amor, porque el amor sobrepasa el entendimiento. Dice el Señor que con amor eterno nos ha amado. Y en esta remembranza que estaba haciendo del amor, a mí me hizo recordar cosas que yo viví en mi niñez.
Yo fui, gracias a Dios, tuve unos padres los cuales nos criaron con mucho amor, nos enseñaron a amarnos entre nosotros, mis hermanos y yo. Nos enseñaron a amar a nuestra familia. Y nos enseñaron que vivir en un núcleo de amor y de compañerismo y de llevarnos todos bien y tratar de amarnos siempre. Y esto me lleva a recordar sucesos en nuestra vida que tuve yo de niño, sucesos que tuve que me llevaron a ver cosas especiales en los seres que me criaron, en este caso mi madre y mi padre. Mi padre era un amor por la obra de Dios y lo mismo le llevaba a amar a la gente, aunque mi padre tenía una manera peculiar de demostrar su amor. Mi papá no era un hombre que te dijera con palabras, te amo, hijo, te amo mucho o algo, pero mi papá con sus hechos te demostraba el amor que él tenía. Era un hombre amoroso, pero con hechos, no las palabras, él eran hechos. Él te demostraba con sus hechos, con sus obras, con lo que él hacía. Él te demostraba el cariño que te tenía, él te demostraba el amor con el que hacía las cosas. Pero mi madre era una madre amorosa. Mi madre era una madre que siempre nos demostraba su amor con palabras, con cariños. Siempre estuvo ahí para darnos amor. Y la mayor cosa que yo pude ver en mi madre, la mayor fuerza de ese amor que ella tenía, y donde yo comprobé que el amor hacia Dios era mayor que todas las cosas, y pude entender cómo amaba mi madre a Dios, fue cuando pasó lo de mi hermano Narciso. Yo a mi madre nunca lo oí renegar de lo que había pasado. Nunca lo oí quejarse por eso, simplemente pedí a Dios que tuviera misericordia y que donde estuviera Él lo cuidara y lo protegiera. Porque mi madre entendió que Dios no tenía nada que ver en esa situación. Nosotros culpamos a Dios por nuestras decisiones. Culpamos a Dios porque tomamos decisiones erróneas que nos llevan a tener consecuencias erróneas, y a veces culpamos a Dios por ello. Culpamos a Dios porque alguien tomó una decisión de hacer algo que lo llevó a una situación donde se puso en peligro, o dañó su vida, o perdió su vida, o perdió ciertas garantías. Sin embargo, Dios no tuvo nada que ver ahí, fueron decisiones propias. Mucha gente yo he escuchado que dice, no, pues se mató y se murió, y culpan a Dios porque murió, cuando realmente fue una decisión de esa persona que tomó errónea y lo llevó a tener una consecuencia errónea. Sin embargo, Dios no tuvo nada que ver ahí, porque el amor de Dios va más allá de eso. Dios nos deja tomar decisiones, y esas decisiones a veces nos hacen tener consecuencias. Y mi madre lo entendió, porque mi madre nunca renegó de Dios. Mi madre, su fe estuvo intacta en todo momento. Aún en esa situación, claro, su dolor de madre, su dolor de no saber de su hijo, fue una situación que fue mucho dolor para ella. Fue una mujer que yo miré sufrir día a día. Día a día clamaba al Señor, y yo me acordé de Jacob. Me acordé de Jacob porque Jacob, recuerden que José fue apartado de él. José fue apartado de él por sus hermanos. Sus hermanos le mintieron, le dijeron que había muerto, y se lo llevaron y lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Y Jacob estuvo años sin saber de su hijo, pensando que su hijo estaba muerto. Y el sufrimiento de Jacob fue grande. Así mi madre, no saber de mi hermano era algo que la carcomía día a día. No haberlo podido enterrar, no haberlo podido mirar, no haber podido tener esa certidumbre de que él estaba descansando en un lugar, fue algo lo cual desgastó a mi madre. Y quiero decirte, y con toda certeza, que a toda mi familia, a todos nos ha marcado de una forma u otra, a mis hermanos, a mí, a todos nos marcó, porque fue algo muy duro para nosotros como familia, más una familia que era unida. Recuerdo un acontecimiento, mi hermano tuvo un incidente en el avión, se cayó en el ejido Hermosillo, tuvo un paro de motor y se cayó. Y esa vez me acuerdo que lo primero que hizo mi hermano, antes que querer ir a hacer otra cosa, dijo, llévenme a la casa. Se subió al carro y lo llevaron a la casa de mi mamá. Entró por la puerta de la cocina y le dijo, míreme mamá, aquí estoy entero, no se preocupe, no me pasó nada mamá, estoy bien. Si le dicen que me caí, usted no tenga pendiente, usted sepa que su hijo está bien. Mi madre lloró, lo abrazó y le dijo, gracias a Dios hijo que no te pasó nada.
porque mi madre estaba al pendiente siempre de nosotros y mi hermano lo sabía. Esto que pasó fue devastador para todos porque así éramos, unidos. Cualquier cosa que pasaba tratamos siempre de que otro sepa para que estemos al pendiente y ya sea orar o pedir ayuda o ver cómo solucionar el problema. Pero somos una familia unida, que Dios, mi madre nos enseñó a ser unidos porque Dios le dio el amor para enseñarnos a ser unidos. Mi madre entendió que las cosas que pasan en este mundo no tienen nada que ver Dios, son decisiones que nosotros tomamos, decisiones a las cuales nosotros nos llevan a consecuencias. La pérdida de mi hermano fue devastadora para mi madre. Y mi madre cayó en depresión, claro, porque no sabía de mi hermano. Pero confiaba en que Dios estaba al pendiente de él y oraba diario por él. Lloraba y rogaba diario por él porque Dios tuviera misericordia y lo cuidara donde quiera que estuviera. Y así fue el tiempo pasando. Y llegó una enfermedad la cual fue dura para mi madre. Vino cáncer a su vida, en un seno. Cuando llegó ese problema, pues fue algo difícil para todos. Pedimos a Dios para que la sanara. El Señor obró, se operó, se le extirpó un seno y pasó el problema. Creímos que allí había parado el problema. Al tiempo de eso, caigo al hospital enfermo, tuve una tromboembolia tuve una tromboembolia pulmonar por una operación que me hice y duré en coma 3 días. Mi madre oró por mí y Dios la escuchó y me levantó de esa cama. Yo ya estaba muerto. Déjame decirte que ese es otro milagro que después les platicaré que Dios hizo en mi vida. Pero fue un milagro en el cual mi madre oró por mí con fe y toda una congregación estuvieron orando, mis hermanos, y Dios me levantó de esa cama, me levantó de la muerte, me puso pulmones nuevos y aquí estoy alabando su nombre y hablándote en este día gracias a ese milagro que Dios hizo de poner mis pulmones nuevos. Volviendo al tema y siguiendo con lo que te decía, mi madre pasa esa situación difícil de verme en una cama casi muerto en un hospital. Ora por mí el Señor. Al día siguiente de que mi madre oró por mí, el Señor me levantó. El Señor obró, me puso pulmones nuevos y volví a seguir adelante. Al año siguiente, un día fuimos a una actividad donde mi hermano acababa de hacer una inauguración en su iglesia y al subirlo al carro se le quebró el brazo a mi mamá. La estaba ayudando a subir yo al carro cuando se quebró el brazo. Simplemente al subirla sentí algo muy feo en mi corazón cuando miré que mi madre se le quebró el brazo. Dije, madre, perdóname, no te quise lastimar. Me dijo, no te preocupes, hijo, no fuiste tú. Fuimos al hospital, la atendieron y le hicieron un análisis. Después de hacerle los análisis la llevamos a casa. Y estando en casa ya mi madre, nos llegaron los resultados de los análisis. Y ninguno de mis hermanos se animaba a hablar con mi mamá y me dijeron, Misael, pues tú vas a tener que decirle. Tú vas a tener que decirle que el cáncer ha vuelto. Yo no fue fácil, fue duro, no fue fácil. Fui, hablé con ella y le dije, madre, el cáncer volvió a ti. Mi madre me volteó y me miró. Me dijo, hijo, si Dios lo mandó, Dios va a obrar. Que se haga su voluntad. Si es la voluntad de Dios que yo sane, voy a sanar. Si es la voluntad de Dios llevarme, que me lleve, pero yo no vuelvo a pasar quimioterapias, me dijo mi madre. Con su fe firme, me dijo, yo voy a pasar este proceso haciendo la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que aquí termine mi vida, aquí termina, y si la voluntad de Dios es levantarme, me va a levantar. Y empezamos con ese proceso de mi madre. Empezamos en esta situación que vino y fue dura, pero aún ahí, en esa situación,
madre nunca claudicó, mi madre nunca renegó de Dios, ni nunca blasfemó contra Dios. Y pude ver cómo el amor de mi madre, aún en esa situación, crecía en fe y en ánimo de alabar a Dios. El médico le dijo, cuando ya fue a hablar con el médico, le dijo el médico: señora, le volvió el cáncer, va a ser algo muy duro, es una enfermedad muy dura y no hay nada que hacer, porque ya cuando el cáncer llegó a un punto donde ya no había nada que hacer, nos dijeron que no había nada que hacer. El médico nos dijo que iba a tener que poner carbones en el cuarto porque el olor iba a empezar a salir de su cuerpo, iba a ser un olor que no íbamos a soportar. Y le dijo a mi madre: usted va a llegar al grado que el dolor va a maldecir a sus hijos, los va a maltratar, porque el dolor va a ser tan grande que usted va a tener, inconscientemente por el mismo dolor, va a tener que maldecir de dolor, de coraje, de que le va a dar del dolor que usted va a sentir. Volteó mi madre y le dijo muy segura: yo nunca maldeciría a mis hijos, ni nunca les diría malas palabras. Nunca haría eso, así sea el dolor que yo tenga, le dijo mi madre. Y déjame decirte que así fue. Mi madre, aún en todo su dolor que llegó a tener, nunca maldijo. Pero ahí entró el milagro que Dios hizo. Déjame decirte que en medio de la enfermedad que mi madre tuvo, porque mi madre se fue con el Señor en el 2011 de cáncer, pero cuando estaba mi mamá más enferma, el médico llegaba, el médico del dolor no entendía por qué no había olor en su cuarto, no olía mal. ¿Por qué mi madre no tenía un dolor que no soportara? ¿Por qué no tenía la morfina a todo lo que daba y aún no tenía el dolor que la ponía en un grito? Mi madre decía: yo siento incomodidad, pero nunca gritó de dolor, porque Dios obró en su vida, en su enfermedad. Dios hizo el milagro de mantenerla tranquila, aún en esa situación y en esa condición. Mi madre en ningún momento renegó de Dios, y en el último momento nos dio la oportunidad de poder mirarla y estar con ella y decirle: mamá, te amamos. Y que ella nos dijera. Mi madre, el último que me dijo fue: hijo, por lo que yo estoy pasando, nunca te olvides de Dios, nunca te alejes de Él, nunca te apartes de Él, nunca lo dejes. Mantente firme y lee la Biblia, me dijo. Lee la Biblia y escudriñala. Esa fue la última recomendación que me dio mi madre antes de que se fuera con el Señor. De ahí todavía esperó a que llegara mi hermano Isaac, se despidió de él y se fue con el Señor. Pero mi madre fue un milagro total, aún en su enfermedad, su convicción en Dios, porque mi madre siempre entendió que el amor de Dios era más grande que todas las cosas. Y mi madre siempre entendió que Dios no tenía nada que ver ni con su enfermedad, ni con lo que le pasó a mi hermano, sino que sin embargo en medio de todas esas cosas el Señor estaba sobre todo eso. Y en el dolor, en el problema y en cualquier situación que tú estés pasando, déjame decirte que Dios está ahí. Si alguien te trató mal, si alguien se pasó contigo o hizo algo que no debía, fue porque el amor de Dios no estaba en él, porque Dios es amor. Y el que ama a Dios da amor. El que sirve a Dios da amor. No te va a dar un golpe, no te va a lastimar, no te vas a sentir mal. Y si en un momento dado te hizo sentir mal, si en un momento dado te trató mal, va a recapacitar y va a ir y te va a decir: perdóname, sé que actué mal, porque Dios le va a redarguir que hizo mal. Porque el amor de Dios es lo que nos lleva a hacer: amar, pedir perdón y amar a tu semejante como a ti mismo. Las situaciones en la vida a veces nos llevan a creer que Dios no estaba ahí cuando estábamos en ese problema, que Dios no actuó cuando estábamos en ese problema, que Dios no hizo nada cuando pasamos ese problema.
Pero déjame decirte que en cualquier situación que tú hayas pasado, siempre Dios ha estado ahí. Siempre Dios te ha estado mirando. Siempre Dios ha estado al pendiente, esperándote que tú le digas: Señor, ayúdame a salir de esto. Ayúdame a superar este problema. Si tú le pides de corazón y lo buscas, Él te va a dar la solución a tu problema. Él te va a dar la solución que tú necesitas. Porque Dios actúa en medio del problema. Dios actúa en medio de la tribulación. Estas tribulaciones que vinieron a nuestra vida, yo he visto familias que por menos de eso se han separado, o han dejado de creer en Dios, o han blasfemado contra Dios. Pero en mi familia, cada una de estas situaciones han fortalecido nuestra familia. Nos han unido a caminar cada vez más cerca de Dios. Nos han unido a buscar la presencia de Dios y a saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que Dios te va a dar la solución, así como a nosotros nos ha dado la solución en cada situación, en cada momento. Dios siempre tiene el control. Dice su palabra que Él cambiará tu lamento en gozo. Y así es. Dios cambia tu lamento en gozo. Dios cambia tu situación y la vuelve, la tempestad la vuelve una bendición. Aprender a creer que Dios es amor es algo que te invito a que hagas. Recuerda que te lo enseñaron de niño. Dios es amor. No da amor nomás. Dios es amor. Y el amor de Dios es infinito. Dice que con amor eterno nos amó. Y eso es lo que quiero que te lleves en este día. Quiero que te lleves este mensaje diciéndote parte de mi testimonio, parte de lo que yo he vivido en mi familia, parte de cosas que hemos pasado como familia, que nos han marcado el corazón, pero que han sido tan hermoso ver cómo Dios ha obrado también en nuestras vidas. Y dice la palabra que Él castiga, pero Él también cura. Él sana la herida y Él te vuelve a restituir tu paz en tu corazón. Búscalo, Él va a sanar la herida. Si tú lo buscas y le pides que Él sane esa herida, que Él cure esa hendidura que tienes en tu corazón, esa lastimadura que hicieron en tu corazón, Él la va a sanar y Él va a obrar eficazmente. Porque Dios siempre está ahí para respondernos. Y te doy gracias por haberme escuchado en este día, por haberse tomado de su tiempo para compartir conmigo estas experiencias y estas palabras. Quiero ser de bendición para tu vida. Espero en Dios que si tú estás pasando por situaciones similares a las mías, si estás pasando por situaciones difíciles, te sirva este testimonio para que tú veas la manera en que puedes salir adelante, confiando en Dios. Tú, amigo mío, que crees que no puedes volver a Dios, recuerda que la misericordia de Dios es grande, porque dice que su amor es eterno, porque su misericordia es más que todas las cosas. Dios te está esperando con los brazos abiertos a que vuelvas a Él y te rindas a Él y le pidas perdón y entregues tu corazón a Él sin ninguna atadura. Rompe con cualquier amargura, cualquier raíz de amargura que tengas en tu corazón, sácala, porque no te deja ningún beneficio. Deja que el amor de Dios llene esos huecos que el dolor y la amargura han tenido espacio en Él. Sácalo y deja que el amor de Dios llene esos huecos y te dé la paz que tu alma necesita. El Señor sea contigo, que Él te bendiga y gracias por escucharme. Nos vemos el sábado que viene a la misma hora. Dios te bendiga y te guarde en todo momento.